bienvenidos a la clase. Continuando con el tema de pasivos laborales, hoy vamos a hablar un poquito sobre las retenciones laborales. Ya habíamos visto por un lado aquellos pasivos que se generan de la relación contractual y beneficios como las pagas extras o las utilidades, las vacaciones, el bono vacacional, cualquier otro plus que se cause y no se pague inmediatamente al empleado genera ese pasivo, esa cuenta por pagar, esa obligación con el trabajador de la entidad. Ahora bien, las retenciones laborales son aquellas que surgen por obligaciones con el Estado. Esas obligaciones son de carácter laboral, es decir, surgen por la relación que existe entre la entidad y el empleado de esa entidad. ¿Sí? Están tipificadas en leyes específicas, por ejemplo, de seguridad social, de desempleo, de formación. Cuando un empleado entra a formar parte de la plantilla de una entidad, ¿sí? Genera una serie de retenciones, pero que a su vez esas retenciones le generan unos beneficios. Por ejemplo, la seguridad social, unas cotizaciones que le van a permitir en un futuro la jubilación y obtener una pensión digna que le va a permitir vivir bien, ¿sí? Dentro de los cánones de bienestar que se establecen en el Estado, desde la fecha de su jubilación hasta la fecha de su defunción. Esas cotizaciones, hay una parte que aporta la empresa y es un gasto para la entidad, y hay otra parte que se le deduce de la nómina al empleado. El mismo concepto surge para el desempleo, las cotizaciones por desempleo. Cuando nosotros estamos trabajando para una entidad, estamos de manera legal y cumpliendo con toda la normativa que establece el Estado. En cuanto a este tipo de retenciones, se cotiza para un fondo de desempleo. Es decir, si a mí la empresa me despide de forma, atención, justificada o injustificada, yo voy a tener derecho a cobrar, por ejemplo, aquí en España se llama el paro. ¿Cuánto tiempo voy a cobrar? Proporcional al tiempo de cotización que yo tenga laborado. Esta parte legal depende mucho del país donde ustedes se encuentren. Eso sí, la base contable es la misma, ¿sí? Hay un cálculo que hacer, generalmente el cálculo, estas cotizaciones, estos cálculos, estos porcentajes se aplican sobre la nómina, el gasto de nómina de los empleados. Sobre ese gasto de nómina se calcula un porcentaje a la seguridad social, un porcentaje a desempleo, un porcentaje a formación. Se registra el gasto contra ese pasivo. Posteriormente ese pasivo tiene que pagarse al organismo parafiscal correspondiente. Por ejemplo, el organismo que regula la seguridad social, que regula el desempleo, que regula la formación. Para el empleado, la deducción de nómina también va a representar un pasivo para la empresa. La empresa le retiene de nómina un porcentaje que establece la norma de seguridad social, de desempleo para la formación, y no obtiene en dinero, ¿sí? En la transferencia bancaria que se le hace a la nómina al empleado, él no obtiene el 100% de su nómina. ¿Por qué? Porque hay una serie de deducciones, ¿sí? Las principales deducciones son las retenciones laborales. Entonces, que nos quede claro que las retenciones laborales, por estos distintos conceptos, hay otros países, por ejemplo, que incluso retienen para un fondo de ahorro para la vivienda, para que los empleados puedan accesar a una vivienda digna cuando tienen un determinado número de cotizaciones en unas bolsas de viviendas que otorga el Estado. Hay países donde no. Aquí en España no existe ese fondo para la vivienda, pero hay países, repito, donde sí. Para la empresa representan estos porcentajes de retención laboral un gasto y la contrapartida es un pasivo. Gasto de seguridad social contra seguridad social por pagar. Gasto de desempleo contra cuota de desempleo por pagar. Gasto por formación contra retención laboral formación, ¿sí? Para el empleado es una deducción de su nómina. En el recibo de la nómina tiene que aparecer
separados, detallados, cada monto que se le deduce de la nómina al empleado. Tiene que aparecer detallado cuál es el porcentaje de seguridad social que se le retiene, cuál es el porcentaje que va para el desempleo, cuál es el porcentaje que va por formación, y además de eso también, por ejemplo, se le retiene al empleado una cuota de IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas. Esa cuota de retención de IRPF no representa un gasto para la entidad, es una deducción de nómina para el empleado. Entonces les coloco acá IRPF, impuesto a las rentas a las personas físicas, pero esa deducción es a la nómina del empleado, no representa un gasto para la entidad. La entidad, la empresa, actúa como agente perceptor o receptor de esa retención, ¿sí? No es que yo deposito menos nómina a mi empleado y me quedo con ese dinero, no, yo soy un agente receptor, perceptor de esa retención, y en el momento en que la norma del IRPF me indica que yo debo enterar esa retención, pues se hace la transferencia respectiva a el organismo fiscal o parafiscal, ¿sí? Y se elimina el pasivo. Como mejor podemos observar esto, como siempre les digo, es a través de un ejemplo. Lo que quiero que les quede claro es que estas retenciones laborales, repito, gasto para la entidad, deducción de nómina para el empleado, y están establecidas los porcentajes y las formas de cálculos de acuerdo a las leyes de seguridad social, a las leyes, eso se llaman leyes parafiscales, ¿sí? De cada país. Cada país tiene su forma de cálculo. Lo que sí es que en todos los países, por norma general, existen estas retenciones, ¿sí? Y representan un pasivo para la entidad. Gasto contra pasivo. Se elimina el pasivo cuando se le paga al organismo parafiscal o fiscal correspondiente. Para el empleado, esos porcentajes, esas deducciones representan una deducción de la nómina. Si mi gasto de nómina es 100, yo no voy a recibir en mi cuenta bancaria 100. Yo voy a recibir 100 menos todas las deducciones que me efectúen. ¿Ok? Vamos a ver estas retenciones laborales con un ejemplo.